Bueno, pues un saludo a todos y a todas. Es un, es un gusto estar acá y celebro, digamos, lo oportuno de este espacio y también lo fértil que han sido las intervenciones en un momento tan crucial. Yo quiero referirme brevemente para dar más espacio, digamos, al panel que tendremos posteriormente, algunas cuestiones que me parece importante señalar con respecto a lo que son las emociones en las intervenciones psicosociales que puedan implementarse en un momento como el de nuestro país. Una nueva conversación. Los diálogos de paz de La Habana, que resultaron en el plebiscito que votamos el pasado domingo los colombianos, ha sido uno de los hitos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Y si bien esa votación no resultó en la ratificación de los acuerdos, no por ello es menos trascendental lo que inauguraron, precisamente una nueva forma de conversación entre los colombianos. Ese ejercicio de dialogar al que se volcaron los negociadores durante 4 años o más en Cuba y que ahora inician una nueva e incierta etapa, lo ha venido replicando ahora cada ciudadano con los otros. Ese apretón de manos al que nos hemos referido entre el jefe del Estado colombiano y el jefe de las FARC, entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, entre los equipos negociadores de ambos bandos, es un gesto que ahora pasa a las manos de cada sujeto y la reflexión y consecuencias del mismo están en primer plano. El resultado de ese plebiscito no les permitió a los negociadores decir que su tarea ha terminado, pero no por ello ha sido esta tarea menos decisiva. Creo que las negociaciones de La Habana han cambiado al país. Sin duda me han cambiado a mí y me atrevo a decir que también han cambiado a los ciudadanos, al Estado, al Ejército y a las FARC. Ninguno de nosotros es el mismo que hace 4 años y el reto de los colombianos es seguir estando a la altura de este momento histórico. ¿Qué se necesita para conversar? El arte de conversar implica necesariamente la atribución de un saber en el otro. Esa atribución de saber en el otro requiere a su vez una posición de no saber de parte de uno. Si yo tengo todas las verdades de mi lado, no hay lugar para alojar la palabra del otro, al menos que esa palabra replique las mías. Para poder conversar debo despojarme de mi verdad y asumir que el otro puede enseñarme algo a mí. Es la invitación que podemos hacerle a los diferentes profesionales que realizan intervenciones psicosociales y es lo que hemos aprendido en nuestro trabajo clínico y de campo y de las intervenciones a profundidad realizadas en el Centro de Estudios Psicosociales del Rosario. Justamente que es posible dejarnos enseñar de todo otro y allí incluimos al político, al soldado, al guerrillero, al desmovilizado, al civil, al niño, al paramilitar. Es lo que hemos aprendido en nuestro propio trabajo clínico, dejándonos enseñar tanto de personas sanas como de personas con las llamadas enfermedades mentales graves y sus formas de sufrimiento. No es una posición de falsa humildad para llevar a que se produzca la palabra del otro o su confianza. Es una posición ética profunda y legítima que encontramos como necesaria para poder extraer de la propia persona un saber sobre lo que lo atormenta, sobre sus dolores y sus virtudes. Nos ha interesado conocer el saber que tienen las personas y las comunidades y a partir de allí acompañarlas en el proceso de construir sus soluciones, de acompañarlos a aliviar sus padecimientos y alcanzar sus metas, legitimando y reconociendo aquellas acciones y decisiones que han tomado y que muchas veces han sido muy exitosas, pero que en algunos casos requieren la ayuda de un otro para responder de una mejor manera a una nueva situación con un costo emocional menor. Las intervenciones psicosociales que se implementen en diferentes comunidades y regiones tienen que tener en cuenta las propias soluciones que cada una de esas comunidades han construido para responder a sus problemáticas. No hay un metadiscurso o un plan de intervención que pueda prescindir del saber de cada comunidad y de cada sujeto. Es posible que nuestra posición ética y nuestra escucha entrenada, mucho más que nuestro saber, puedan aportar a esa construcción de intervenciones exitosas. Producción y reconocimiento de la rareza en el otro. Es necesario entonces para la implementación
y planeación de cualquier intervención psicosocial en el tránsito de un conflicto con armas a uno sin armas, reconocer las estrategias que han sido exitosas en las diferentes regiones y a partir de allí crear las intervenciones psicosociales posibles. Son útiles sin duda los modelos y las miradas que podemos traer de otros países. Eso nos ha permitido iluminar nuestra realidad y aprender de las experiencias de otros. Pero seguramente la situación de Colombia tiene sus coordenadas singulares y requiere para ello de la producción e invención de soluciones e intervenciones igualmente singulares. La experiencia nos ha mostrado que esto es posible solamente teniendo en cuenta las iniciativas que han surgido de las propias comunidades y sujetos. En coyunturas tan dramáticas como la de nuestro país, no es en una conversación de unos pocos que puede desplegarse la complejidad de su historia. Más que un diálogo, es una polifonía de voces que revela que la verdad no es un saber homogéneo y que es a varias manos que hay que escribir su historia. Los griegos hablaban de un palimpsesto, que es un manuscrito que conserva en su superficie grabadas las huellas de trazos anteriores, borrados para introducir una nueva escritura. En el siglo XIX y con la ayuda de nuevas técnicas fueron recuperadas las escrituras antiguas de los papiros. Así, el palimpsesto ha ido recobrando en una misma superficie una multiplicidad de escrituras distintas y diríamos, es esa la verdad ampliada, intrínseca al mismo papiro. Del mismo modo, la historia de Colombia es un palimpsesto y tendremos que acostumbrarnos a encontrar la virtud en la imposible unificación de los trazos que en él se graban. Es innegable la virtud del dispositivo jurídico para la construcción de determinados hechos y para edificar una versión de la historia. Pero no es posible escribir una verdad que tenga la pretensión de hablar por todos aquellos que han atravesado una historia particular, aún los mismos hechos colindantes en tiempo y espacio. Hay una necesidad y es de gran importancia que existan testimonios que aporten a una reconstrucción jurídica de la verdad, pero se requieren también otros dispositivos que permitan escuchar las palabras emitidas por un cuerpo visceral, emocional y pasional. Esos testimonios que hemos estudiado a profundidad, en los que la falta de coherencia racional de los hechos, las imprecisiones temporales, la ambivalencia afectiva, no suponen una serie de errores a corregir, sino la verdad misma de la vivencia emocional de los hechos, el modo singular, como unos hechos determinados, dolorosos, traumáticos, violentos, han marcado la historia de un cuerpo. Las invenciones singulares. La incertidumbre a la que nos enfrentamos ahora después del resultado del plebiscito del pasado domingo no debe hacernos perder de vista lo que hemos ganado como país a lo largo de este proceso. La apuesta exigente de este momento histórico es que para implementar cualquier acuerdo en el corazón de la sociedad colombiana hay que irnos paulatinamente abriendo a la polifonía de voces que trae para cada uno el riesgo de abandonar la consistencia sólida a la que aferramos una idea de la verdad. Es la nueva ética que implica desanudar las categorías de buenos y malos que armaban la lógica de los discursos a través de los cuales interpretamos la realidad. Con frecuencia, el profesional de salud mental está entrenado para encontrar lo que en un sujeto se suma a una nosología determinada. Debemos estar advertidos de lo que hemos denominado en el Centro de Estudios Psicosociales la falsa unificación de las muestras de determinados modos de extraer evidencias empíricas, por ejemplo, tomando como poblaciones homogéneas a las FARC, a las víctimas, a los reinsertados, a los miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Por el contrario, la evidencia nos ha llevado a encontrar en los sujetos y en las comunidades aquello que de ellos está por fuera de toda nosología posible. ¿Cómo entrenarnos para ver lo diferente del otro y no su mismidad? No aquello que lo suma a un concepto o categoría superior, sino aquello que el poeta René Char llamaba su legítima rareza. Confieso mi sesgo y mi fascinación personal por las invenciones singulares y por los fenómenos que resaltan un funcionamiento novedoso e inédito, como aquel pingüino del documental de Werner Herzog que se escapa de la manada y sale indetenible en una dirección contraria para encontrar la muerte en las montañas. Eso que no entendemos solemos llamarlo locura.
y las categorías de normal y anormal, así como las de buenos y malos, son modos habituales como enmarcamos los fenómenos humanos y a través de los cuales propagamos modos de segregación. Es sin duda una pregunta de una gran pertinencia: ¿cómo se hace ciencia de lo singular? Si bien es fascinante, como lo revelan muchos estudios neurocientíficos contemporáneos, el modo como determinadas situaciones producen efectos comunes en una población o grupo de personas, también es fascinante cómo, a pesar de esas situaciones, rasgos, predisposiciones y causas comunes, un sujeto, un organismo o un cuerpo producen un efecto distinto. Es fascinante, por ejemplo, la implicación de los hemisferios cerebrales temporales en toda la maquinaria del lenguaje. Y es fascinante también, como me lo enseñó hace muchos años un niño de 7 años, que es posible tener un aparato del lenguaje motor y semántico intacto con una alteración grave en el neurodesarrollo por una hipoxia al nacer. Es fascinante descubrir creaciones singulares en sujetos aún en las circunstancias más adversas. Me lo enseñó también un niño hace más de 15 años en una de mis primeras experiencias como psicoterapeuta. Ese niño, al que llamaré John para efectos de esta presentación, de 11 años, estaba internado en una unidad de cuidados intensivos por cuarta recaída de Guillain-Barré. Había perdido casi todas sus funciones motoras, excepto el movimiento de sus ojos, y debía estar 24 horas al día inmóvil y conectado a un respirador. Tuve la oportunidad de enseñarle a jugar un poco de ajedrez y también parqués, y de este último resultó ser un contrincante excepcional. John había aprendido a que, con un gran esfuerzo, podía inhibir todavía algunos de sus músculos torácicos. Así, cuando lograba vencerme, se esforzaba por producir una contracción muscular, lo que disparaba las alarmas del respirador y también la alarma de las enfermeras. Pero no era para alarmarse, sino más bien para conmoverse. Esa alarma de la máquina era el grito de triunfo de John, su celebración y su aullido para el mundo. Imposibilitado de alzar su voz y de ser escuchado, había logrado extraer el pitido de la máquina y a través de él colar su emoción. Era su invención motora. No tenía ni un tercio de caballos de fuerza, pero era más poderosa que una locomotora. John había encontrado en mi mirada un cómplice para su travesura. Era un verdadero acontecimiento ver cómo sonreía ante su picardía y ante el regaño de la enfermera. John nos muestra cómo, frente a las condiciones más adversas, es posible que haya espacio para invenciones singulares, inéditas, que dignifiquen al sujeto y viralicen esa dignificación a otros espacios. Los peligros de la segregación. Es un gran paso histórico el que está dando Colombia, pero lo que se negocia o concluye en La Habana y que se aprueben los dispositivos democráticos no resuelve nada por sí mismo. Para que sea implementable cualquier acuerdo se requiere un nuevo diálogo, una nueva conversación entre los colombianos. El proceso de paz se esfuerza por sentar las bases para un mejor país y apunta a que sea mejor la Colombia de nuestros hijos que la nuestra. Pero los solos acuerdos que se alcancen no salvan a nuestros hijos de un mundo peor. Se requiere una decisiva transformación en nuestros modos de relación. ¿Podremos animarnos a un verdadero aprendizaje de las diferencias? Esa, considero, ha sido la posición al interior de nuestro Centro de Estudios Psicosociales. El saber no lo tienen los profesores, ni los estudiantes, ni los libros. El saber está por producirse en la conversación de mentes que han dejado en su seno un no saber y han hecho de ese agujero estructural la fuente para la producción de un nuevo saber, cada uno desde su particularidad, desde su formación profesional, su historia de vida, sus convicciones, sus goces singulares, en últimas, desde su legítima rareza. En situaciones como las violencias a las que nos enfrentamos hoy día en el mundo, hay que preguntarse si corresponden a nuevos fenómenos o si son más bien nuevas versiones de las locuras humanas de siempre. Muchas veces la tecnología y los desarrollos dramáticos que vemos y que transforman nuestras relaciones sociales nos hacen creer que el mundo se creó ayer. Pero como lo sugería recientemente Indart, hay un funcionamiento segregativo antiguo,
desde que hay las pretensiones de fundar órdenes sociales nuevos, a través del cual designamos un nosotros que deja automáticamente por fuera unos otros no abarcados en ese nosotros. Para poder decir todos nosotros, para producir ese conjunto, necesitamos excluir algo, dejar a algunos por fuera. Así, cada vez que hay un nosotros, hay personas que quedan desenlazadas de ese vínculo social. Ante el vértigo que produce la disolución de ese vínculo social, los individuos pueden lanzarse a invocar ideales que les ofrezcan una nueva forma de lazo con esos otros excluidos o a elegir al candidato de turno que encarne ese ideal. Y esa nueva forma de lazo, que es un nuevo nosotros, deja automáticamente unos otros segregados. El conjunto de los que votaron por el sí es un nosotros que excluye a los que votaron por el no y viceversa. Es la lógica segregativa incrustada en el lenguaje mismo y que adquiere su dimensión más voraz cuando hay amenazas reales de disolución del vínculo social. Y hay también sujetos que permanecen en la periferia del lazo social, lo que produce, eso sí, respuestas inéditas de la época y fenómenos humanos que resultan incomprensibles, algunos de una violencia abrumadora. ¿Cómo escapar a esa vicisitud que se encuentra en germen en el lenguaje mismo? ¿Cómo evocar un conjunto que no sea cerrado, que sea no todo, que deje un lugar abierto para que pueda enlazarse también desde su rareza aquel que no aloja los atributos del conjunto? ¿Cómo mantener cierta polisemia del lenguaje y que cuando hablemos de los colombianos, eso no sea una definición cerrada de un nosotros, sino que en ella contenga toda la diversidad, no solo de aquello que nos hace comunes, sino de aquello que nos hace radicalmente diferentes? La profesora Bruna Sani, exdecana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Bolonia, hablaba recientemente de la existencia de lo que denominaba metas superordinadas. La definición más clara de eso me la ejemplificó una colega de la siguiente manera: si tú eres hincha del Santa Fe y yo de Millonarios, cuando juega la selección del país, los dos vamos por Colombia. La doctora Sani se preguntaba si era posible que la guerrilla de las FARC y el Estado, enfrentados durante tantas décadas, pudieran tener como meta superordinada una meta común. Incluso que esa meta superordinada acogiera y agrupara otros grupos enfrentados de nuestro país. ¿Podría ser una meta superordinada de los colombianos la producción de una sociedad en la que coexista la alteridad radical? Lo difícil de esa meta no debería inhibirnos a ponernos al servicio de hacerla posible y de volcarnos y tender a ella. De acuerdo con lo comentado y para cerrar, para poder dar lugar a las emociones en las intervenciones psicosociales actuales, se hace necesario reconocer y construir a partir de las intervenciones exitosas de cada sujeto y de cada comunidad. Las intervenciones tienen que responder y valorar la legítima rareza que ha sido la respuesta singular que han dado a los fenómenos y vivencias de su vida. Será partiendo de ese trabajo que podremos ver si en algo nuestro saber y nuestro entrenamiento pueden aportar para hacer un poco más exitosas esas intervenciones que han surgido de los sujetos y de la comunidad. La escucha que ofrezcamos también a los sujetos y a la comunidad no tiene por qué tener la pretensión de reconstruir una verdad de los hechos históricos, jurídicos o periodísticos. Nos interesa la verdad del sujeto y podemos permitir que toda la complejidad de su vivencia psíquica discurra en los dispositivos psicosociales que les ofrezcamos. Por último, debemos también prescindir de categorías que establezcan un nosotros, que dejen por fuera una porción de la población o por lo menos estar muy advertido de los efectos segregativos que pueden tener nuestras palabras y nuestras intervenciones. Así, animados al encuentro con lo legítimamente raro del otro, podremos, en esta nueva emocionalidad y con nuestro estado mental transicional, abrirnos a un nuevo encuentro con el otro y en esa conversación darle una voz hasta ahora silenciada. Muchas gracias.